Entonces vamos a hacer a un lado la indiferencia, vamos a entregarle al Señor lo que traemos, lo que cada quien traiga. Yo no lo conozco, Dios sí. Vamos a entregárselo, vamos a ponerlo en sus manos y vamos a cantarle con todo nuestro ser. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza, nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Gloria a Dios. El aplauso fuerte porque es para el Señor. El Señor siempre está con nosotros, aunque a veces tal vez nos desesperamos, pero Él es nuestro pastor. Siempre está cuidando de nosotros y siendo nuestro proveedor en todos los sentidos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Puede levantar sus manos y decirle que es nuestro pastor.
seguro de que está con nosotros. Nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Nada nos falta con Dios. Él llena todos nuestros vacíos. Necesitamos ser más como Jesús. Vamos a cantar esta canción como una oración. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Me has tomado en tus Amén, aleluya. brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Dígale gracias con todo su corazón. Me has tomado en Puede levantar sus manos, tiene libertad de hacerlo. Estamos en el lugar indicado. tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dígale con todo su corazón. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Yo te Señor. doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Adórele, Gracias. adórele, que se escuche su voz. Que Él escuche nuestra voz. Señor, gracias mi Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que eres en nuestra vida. Gracias, Señor, también por lo que no nos das. Gracias, Señor. Sabemos que tú tienes propósitos mejores para nuestra vida. Que a veces no actúas como nosotros imaginamos, pero tus propósitos son mejores que los nuestros. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Gracias le damos porque siempre tiene cuidado de nosotros. Gracias por lo que nos da y también por lo que no nos da. Él sabe por qué. Algún día tendremos respuestas. Hoy quiero llevarles a una reflexión, hermanitos, y les invito a estar de pie para que ya descansaron un rato. En libro de Génesis, capítulo 9. Capítulo 9 del libro de Génesis. Ya hablamos de la profecía, ya les prediqué de profecía todos los lunes. Hablamos de toda la profecía bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Cristo viene pronto, hermanos, amén. ¿Cuántos esperan ese día glorioso, hermano? ¿Se acuerdan de aquel canto que decía: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador? ¿Qué más? Bienvenida daremos al Señor. ¿Están listos para ese día, hermanos? Como dice mi pastor, no lo creo. Génesis 9:1, ¿lo tienen? Fíjese, hoy vamos a hablar de una de las áreas más importantes de la historia humana, que se presta para mucha manipulación teológica, escatológica, pero que hoy vamos a recordarle, por favor. Dice en el capítulo 9, verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hoy queremos
hablar de este nuevo comienzo en la historia de la raza humana, y queremos, Señor, que hables a nuestra vida, que podamos nosotros, como siempre, Señor, al venir a este lugar, a ser edificados a través de estas experiencias maravillosas que han quedado para nosotros, Señor, para no olvidarnos nunca de nuestra historia y para siempre mantener nuestra cercanía contigo. Ser agradecidos contigo por todo, pero también, Señor, entender lo que debemos entender para ser cada día mejores delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, hermanos, la Biblia está llena de historias muy interesantes que nos dejan a nosotros mucha enseñanza. Como la creación, que tiene mucho que enseñarnos a nosotros sobre la caída del ser humano en la cuestión del pecado y una situación complicada que se vino después de esta actitud que tomó tanto Adán como Eva. Después viene una etapa de multiplicación de la especie humana, como Dios lo había señalado, pero en ese paréntesis de crecimiento hay la participación de los ángeles caídos, como se registra en el Génesis, que son los llamados ahora los Nefilim, que son los que trajeron grandes desastres a la humanidad. Y todo eso, hermanos, yo quiero que nosotros lo analicemos. Esa caída de esos gigantes que trajeron ciertas herramientas a la humanidad fuera del contexto del formato que Dios había establecido, hicieron que los hombres se pervirtieran. Hicieron que los hombres, en los hombres, hermanos, creciera la maldad, el pecado, y eso trajo desolación y un alejamiento de Dios. Llegamos a una etapa que es el diluvio, que hoy, con el avance de la tecnología, con el avance de esta nueva comunicación satelital, hermanos, que hoy manejamos todos, nos llega mucha información, bajamos mucha información de una manera más sencilla, de tal manera que no hay nada escondido, sino que todo está saliendo a la luz. Y ese era precisamente el deseo de Dios, que todo saliera a la luz, que no se escondieran, que no se usaran ciertos cuestionamientos históricos y manejarlos con mucha discreción a intereses de solo unos cuantos. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos esos conocimientos que hoy nos llegan, hermanos, con mucha facilidad, de los grandes científicos de todos los tiempos, de los grandes pensadores de todos los tiempos, como los filósofos griegos, que dejaron mucho, que sentaron las bases de lo que hoy nosotros somos y conocemos, como las ciencias matemáticas, como otras más ciencias, nos ayudan a entender a Dios. Y uno de ellos, del que más hablo yo, es Nikola Tesla, porque me impresiona su fraseología, su entrega a todo lo que hoy somos, todo esto que gozamos de la tecnología. Él es uno de los que, ya lo he repetido, desde 1900 él ya tenía celulares en su mano, y nos llegaron muchos años después, porque a la ciencia no le convenía ese tipo de tecnología, porque no les dejaba ganancia. Como dicen ahora que la bicicleta es el instrumento, me platicaba Ron, que no deja nada de ganancia a los intereses de los que están, que no se llenan jamás sus bolsillos. Y están buscando la manera de hacer algo para dejar ganancia. Gente que jamás se llena, su ambición es desmedida. Todo eso, hermanos, que ha llegado a nosotros, nos llega información muy interesante, sobre todo cuando
hablamos de esto, del diluvio universal, que ellos dicen que no fue un diluvio universal. Otros dicen que sí, que hay pruebas científicas, los arqueólogos, los hombres investigadores de esa ciencia logran encontrar vestigios, pruebas que demuestran que sí hubo. Lo cierto es que nosotros contamos con este libro que se llama la Biblia y que se tardaron muchos años en que se llegara a esta formación de un libro como el nuestro, que es la palabra de Dios, desde el origen hasta el final de nuestros días. Finalmente se pusieron de acuerdo los hombres eruditos en esta materia y nos legaron este documento que es la palabra de Dios. Pero hay muchos otros libros, hermanos, no lo podemos negar. Negarlo sería el querer, hermanos, acomodarnos a nuestros intereses mezquinos. Hay muchos otros libros que también son históricos y que nos dan mucha información. Pero hoy nosotros creemos, hermanos, sinceramente que este libro, que es la palabra de Dios, que es infalible y que es la verdad de Dios para nosotros, como dice Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Yo pensé que los alumnos iban a cantarlo en coro porque se los enseñé ya. ¿Qué dice? Las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Entonces, la palabra de Dios es la revelación de todas las cosas. Y Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en todo su reinado. Por eso hoy quiero enfocarme sobre este pasaje cuando dice la escritura en Génesis 9:1, bendijo Dios. Fíjese, yo quiero que lea bien conmigo, porque hay quienes leen, pero no leen bien. Por eso no entienden bien. Por eso decía un gringo cuando fuimos a Sao Paulo, Brasil, se hacen pelota, se hacen bolas, porque no leen bien. Mire, vamos despacio, leámoslo. Dice, bendijo Dios ¿a quién? A Noé y a quién más, y a sus hijos, y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificaos y multiplicaos, ¿y qué más? Bueno, muchos analistas, hermanos, le han llamado a esto el nuevo génesis de la humanidad. ¿Cómo le han llamado? ¿El nuevo qué? El nuevo génesis de la humanidad. Es como diríamos nosotros los mexicanoides, es como decir borrón y cuenta nueva. ¿Por qué vino el diluvio? ¿A causa de qué? A causa, dice, de que la maldad se había multiplicado. La cuestión era que se multiplicaran ellos, no la maldad. Pero la maldad se multiplicó a tal grado que llegaron al nivel de la depravación. Aquellos que a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman, y no estamos viviendo en la misma generación de Noé. Hoy cualquier indigente levanta su mano con vestiduras reales para exigir sus derechos, pero no cumple con sus obligaciones, no cumple con sus deberes morales, no cumple con sus deberes espirituales, no cumple con sus deberes personales. Malos hábitos, malas costumbres, malas ideas, malos proyectos. Y todo eso, hermanos, nos ha llevado a esta generación que hoy los hombres de ciencia, los estudiólogos en estas generaciones le han llamado, que hoy nosotros, hermano, estamos viviendo en la generación de Noé. Y Jesús señaló esto, que será como en los tiempos de Noé, cuando vendrá el anunciamiento de que la trompeta de Dios se oiga y los muertos en Cristo se van a levantar. Luego nosotros iremos al encuentro, vendrá el cumplimiento profético de lo que Dios ha señalado para nosotros. Por eso muchos analistas le llaman a esto que acabamos de leer el nuevo génesis de la humanidad. Miren, hermanos, olvidar el pasado, tenemos que desprogramarnos de toda nuestra vida pasada. No es fácil ni nunca será fácil hacer esto. Y a Noé y a sus hijos tampoco les fue fácil. Tampoco les fue fácil.
A veces nosotros quisiéramos, y lo hemos escuchado cuando decimos, olvídalo, vamos a comenzar de nuevo. No se puede, hermanos. Y sobre todo las mujeres que son muy especiales. Dios las hizo muy especiales. Las hizo más especiales que a nosotros los hombres. No superiores tampoco, o sea, digan amén a eso, que no son superiores, pero las hizo muy especiales. Ni las hizo iguales al hombre, las hizo mejores. Pero no las hizo superiores al hombre. Y es ahí donde está el conflicto de no querer entender nuestra funcionalidad dentro de un propósito divino. Ese es nuestro gran dilema. Y esto de borrón y cuenta nueva y volver a comenzar, sé que es difícil. Lo fue para Noé, lo vamos a ver más adelante. No es fácil, hermanos, desprogramarnos de toda nuestra vida pasada. Hay cosas que todavía nos vinculan a un pasado de no olvidar. Y a veces se crearon ciertas frases muy populares y decimos, recordar es vivir. Pero qué bueno cuando a veces decimos, ¿y cómo se llamaba aquella que, o cómo se llamaba aquel, o cómo se llamaba aquel lugar, o cómo se llamaban aquel, y ya se están borrando de nuestra mente? Pero tuvieron que pasar años, porque volver a empezar nunca ha sido fácil. Olvidar y desprogramarnos de toda nuestra vida pasada no es fácil. Muchas veces, hermanos, esto es lo que nos resulta imposible para nosotros, porque como que estamos muy fuertemente, hermanos, sometidos a esas condiciones que nos aprisionan. Estamos sometidos a esas circunstancias que nos encadenan, costumbres, hábitos, estilos de vida, que nos es difícil cuando venimos a los pies de Cristo y desprogramarnos. Como que todavía tenemos inclinación a esas perversidades, todavía tenemos inclinación a esos hábitos del pasado que no son buenos, todavía tenemos inclinaciones a esas costumbres del pasado que no son agradables a Dios. Y sé que con eso batallamos constantemente. Eso de que venir a Cristo es borrón y cuenta nueva, pues así debe ser, esa es la utopía, pero no es fácil. El mismo apóstol Pablo nos enseña, nos da una escuela en este sentido y dice, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, lo que debo hacer, no lo hago. Hay una lucha entre nosotros, entre lo bueno y lo malo, entre lo negro y lo blanco, entre lo celestial y lo terrenal. Hay una lucha permanente por esas costumbres, por esos hábitos, por esos estilos de vida que nos marcaron, que nos encerraron, que nos encadenaron, que nos aprisionaron. A veces no queremos pensar en esas cosas, pero ahí están. Y no nos dejan disfrutar el presente. Cuando nosotros analizamos este cuadro, hermanos, de un nuevo comienzo, no fue fácil para Noé, ni fue fácil tampoco para sus hijos. Porque miren, aquí hay un secreto que yo quisiera compartirles sobre. No aparece el nombre de la esposa de Noé en ningún pasaje de la Escritura. Hay una cosa escondida que solamente filosofando la podemos descubrir. Y ahorita les voy a decir algunas cosas, no todo, pero algunas cosas. Pero hay algo interesante, que tan pronto como Noé y sus hijos salieron del arca, Dios hizo dos cosas. Observe bien esto, tan pronto como Noé y sus hijos salieron del arca, porque mire lo que dice el capítulo 8, verso 1, fíjese, esto es lo que a veces yo creo en la transcripción no está bien hecha. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 8 de Génesis? Y se acordó Dios de quién. ¿Cómo es eso posible que se acordó? Dios no se olvida de nada, pero la transcripción está mal hecha.
y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron sus aguas. Y así comienza la historia. Pero tan pronto como Noé y sus hijos, hermanos, salieron del arca, Dios hizo dos cosas. Número uno, los bendijo. Y número dos, hizo pacto con ellos. ¿Por qué hubo necesidad de hacer un pacto con ellos, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Noé y sus hijos tenían temor, tenían miedo. Tenían temor, tenían miedo. Imagínense, hermano, ellos eran los únicos. Noé, ponga atención a esto. Noé y sus hijos eran los únicos que estaban conectados con el origen de la vida. Eran los únicos que estaban conectados con lo que sucedió. Quizá de lejos contemplaron el Edén. Y su padre les señalaba: miren, allá está el Edén donde un día vivieron nuestros padres, donde la gloria de Dios se paseaba, donde Dios venía a pasearse y a platicar con ellos. De lejos, pero ellos lo vieron, nosotros no lo vimos. Ellos sí lo vieron. Tal vez los hijos de Noé conocieron a sus abuelos, que eran precisamente Adán y Eva, porque vivieron muchos años, más de 900 años. Y olvidar esas cosas que ellos vieron, que ellos olieron, que ellos palparon, no era fácil. Por eso fue necesario que después de la bendición vino el pacto con ellos. De verdad, hermanos, fíjese que es muy difícil comenzar de nuevo. El pensar que tenemos que resignarnos a olvidar todo lo pasado y volver a empezar se nos hace muy difícil y a veces muy triste. Cuando Dios nos saca de ahí, de esa antigua manera de vivir, como que nos cuesta dejar los amigos, dejar los compadres, dejar los parientes. Pero ellos comienzan a hacernos a un lado porque nosotros ya no hacemos lo que ellos hacen. Ya no hablamos como ellos hablan, ya no pensamos como ellos piensan. Pero si usted hace lo mismo y habla igual que ellos y se hace llamar cristiano, usted es un sinvergüenza. Usted no es cristiano. Usted necesita recibir a Cristo como Salvador personal. Pero si usted comienza esa vida nueva, esa nueva vida en Cristo, esa vida que viene de Dios, esa regeneración, esa transformación, la gente nos comienza a rechazar. Ya no lo invites porque él ya no lo llames que venga porque él ya no es igual que nosotros, y comienza el rechazo porque salimos de ahí. Esa es la diferencia, hermano. Si no hay de esa diferencia, entonces no tiene caso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y este nuevo comienzo necesitaba de una nueva formación, de un nuevo estilo de vida, de nuevo cuadrante, de una nueva resolución en cuanto a nuestra manera de ser y de pensar. Por eso a nosotros, hermanos, volver a empezar se nos hace difícil y a veces se nos hace muy triste. Esta semana que anda la política muy alto en todos los sentidos y andan ya moviéndose los que quieren llegar a manejar toda la política y la economía en diferentes estados, pues andan muy rápidos moviéndose. Y tuve la oportunidad de platicar con alguien y siempre la pregunta es: oiga, pastor, ¿y cómo es que usted llegó a esto? Porque yo oigo que usted es ingeniero, trabajó, sí. Pero ¿cómo fue esto? Hermanos, es lo mismo de siempre. Lo mismo que le pasa a usted, me pasó a mí. Fue difícil dejar eso. Teniendo ya un estilo de vida hecho, teniendo un proyecto de vida hecho, tanto mi esposa Soledad como yo, teniendo ya todo asegurado en el futuro, de repente comenzar de nuevo, dejar nuestros trabajos para tomarnos de la mano de Dios y aceptar la invitación de Dios para ir y predicar de tiempo completo, no fue fácil, ni fue de la noche a la mañana. Dejar nuestro estilo de vida que estábamos acostumbrados a la convivencia no fue nada fácil. Lo mismo le pasó a usted.
Pero aquí estamos todavía después de 30 años sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Los que son de esa primera generación de la historia, ¿fue fácil comenzar este proyecto? Fue fácil, hermana Juanita, estar allá a 8 kilómetros entre el monte, entre zancudos, entre oscuridad, entre lodo. Están locos. Pero mire dónde estamos. Abajo de una carpa donde la misma gente nuestra pasaban de las iglesias a la hora que estábamos y nos gritaban payasos, porque era una carpa, parecía circo. ¿Cómo cambian? Pero no fue fácil. Puro carro viejo. Y mire, no fue fácil, por eso le digo, fueron años de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, porque Dios cumple su palabra. Lo primero que Dios le dijo a Noé fue bendecirlo. Segundo, fue también, que fue la otra que le dijo, hacer un pacto con ellos. No se les olvide. Miren, hermanos, cuando nosotros analizamos esto, se nos hace difícil, a veces muy triste, el comenzar de nuevo. Pero muchas veces, aunque no nos parezca bien, comenzar de nuevo, hermanos, es lo mejor. Dejar esa vida pasada, llena de dolor, llena de tragedias, de sufrimientos, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Una vida sometida a ciertos vicios que estaban destruyendo nuestra vida, a ciertos vicios que estaban destruyendo a nuestra familia. Y realmente la familia es lo que más amamos. Diríamos nosotros, una vida llena de pecado. Y de ahí nos sacó el Señor. El apóstol Pedro dice que Él extendió su mano y nos sacó de una vida llena de pecado, para comenzar de nuevo, para empezar una vida diferente. Y Dios nos bendijo de una manera especial. Hicimos pacto con Él y Él hizo pacto con nosotros a través de su bendita palabra. El mismo Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿hemos encontrado descanso en el Señor Jesucristo? Digan amén si han encontrado. Hemos encontrado descanso. Todos mis compañeros de trabajo, sé que ustedes podrán contar lo mismo, pero todo mi equipo de trabajo, cuando estábamos en la Secretaría de Agricultura, Francisco Miranda, un ingenierazo, murió de cáncer a los pocos días, a los pocos años después de que yo me vine. Y él tenía frente a su casa una iglesia evangélica, que a veces voy a predicar ahí. Yo le dije muchas veces: tan cerca estás de la solución a tu problema, pero te resistes, porque puede más tu orgullo de que soy de esta religión o de aquella otra. Eso no te deja nada, eso no te resuelve ningún problema. Busca a Dios. Es que yo no puedo, porque ¿cómo voy a traicionar a mi familia? Y así murió. Y todos los demás en accidentes. Yo todavía sobrevivo y algunas veces me dicen: eres el único sobreviviente, gracias a Dios. Y no crea que fue obra de la casualidad. Dios me sacó de ahí. De eso nos ha librado el Señor. Pero para comenzar una nueva etapa en nuestra vida es esencial pasar el siguiente proceso. Primero, hermanos, tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Es decir, que tenemos que volvernos a Dios, pero de todo nuestro corazón, y hacer a un lado todo aquello que sabemos que no es agradable a Dios y que nos está causando mucho daño, mucho daño. Eso es precisamente el primer paso, arrepentirnos. No se trata solamente de saber, sino de hacer las cosas. Porque hay quienes saben todo, pero no hacen lo que tienen que hacer. Hubo un arrepentimiento de todo corazón. Porque esto no se trata, hermanos, solo de religión o fanatismo. Esto es más bien de conciencia. ¿Qué es lo que te llevó a eso? Mi conciencia.
cansado, agobiado del camino, de tantas cosas malas que sucedían. Mas sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y hubo un arrepentimiento genuino. Yo no olvido ese día. Fue un domingo a las 5 de la tarde en el campamento de la Secretaría de Agricultura en Ébano, San Luis Potosí. Después de un viernes y un sábado terrible, perdido en todo, deseando morirme a mis 20 años, cansado de la vida, cansado de tantos descalabros. El diablo me engañó con tantas cosas, pero desde ahí me rescató la mano poderosa del Señor. Y no me cansaré de repetirlo. La frase que me hizo estremecer fue la de un amigo que se apellida Elizondo. No sé cómo se llama, si Guadalupe Elizondo, pero le decíamos el Gualulo. Me dejó tirado en el suelo, totalmente deshecho en mi vida, y me dijo: de veras, Oviedo, que has cambiado mucho. Todo mundo te tiene miedo. Eres peligroso. Y tan bueno que eras cuando yo te conocí. Eso me estremeció. Y me hizo volver a Dios. Después de dormir y dormir y dormir, a las 5 de la tarde, abrí la Biblia, un libro que mi madre me regaló, la Biblia, que yo la cargaba como un amuleto. En lugar de regalarles celulares a sus hijos, regálenle una Biblia, hermano. Créalo, le va a ayudar mucho en el momento de necesidad. Abrí ese libro a las 5 de la tarde con todos los efectos de las trasnochadas. Y exactamente abrí donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo veía aquel libro, hermanos, y sentía que las letras brincaban, las palabras brincaban, se salían en dimensiones y ya, son los efectos. Pero se aumentaba aquella frase y yo me sentía cansado. Ahí le pedí perdón a Dios. Ahí me di cuenta que Dios, aún a pesar de lo que era, Dios me amaba. Que a pesar de mis caprichos, de mis terquedades, de eso no me gusta hablar porque no es nada edificante. Pero lo que quiero decirles es que es tan grande el poder de Dios que ahí comenzó la etapa de mi vida de una restauración. Me arrepentí de todo corazón. Porque el segundo paso, hermanos, es reconocer todo nuestro pecado. Le pedí perdón a Dios, confesarlo con mucha sinceridad. Le confesé todo lo que yo sentía, todo aquello que yo guardaba en completo silencio. Y determiné a decirle: Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer lo que tú quieras. Voy a obedecer tu voz, pero ayúdame, por favor. Y Dios ha cumplido su palabra. Y yo estoy sometido, estoy condenado a cumplir mi palabra, porque yo le hablé sinceramente a Dios con todo mi corazón. Y cuando hay todo ese proceso, hermanos, créalo, el diablo jamás levantará victoria sobre nosotros, porque Dios cuidará de nosotros, porque Dios nos va a fortalecer, porque Dios nos va a ayudar, porque Dios nos va a restaurar, porque Dios nos va a entender. Ese es el Dios nuestro. Cuando volvemos a este cuadro, no es el mejor cuadro o la mejor fotografía de que sí vale la pena servir a Dios, porque al final tendremos una buena recompensa que nos dará un mejor inicio en nuestra vida. Solo que este nuevo inicio, mis hermanos, solo que este nuevo inicio exige que realmente seamos nosotros. Yo anoté varias cosas: que seamos obedientes. Diga conmigo: yo debo ser obediente. Mire, a veces no nos gusta la forma en que Dios nos trata, pero es mejor ser obedientes a Dios. En segundo lugar, ser fieles. No le falles a Dios, porque esos altibajos, hermanos, son los que deforman nuestra relación con Dios. Seamos fieles, porque Dios permanece fiel. Número 3, ser disciplinados. Yo dije que no y es no. Yo dije que no y es no.
Oiga, pero ¿qué le cuesta, pastor, si todo mundo lo hace? Yo conozco pastores que una copita, no, le dije, es que yo dije que no. Yo dije que no y se acabó. Pero si no es malo, no, si no es por lo malo, es que yo tuve un acercamiento y un arrepentimiento genuino. Y yo voluntariamente le prometí a él. Y él hasta la fecha me ha ayudado. ¿Cómo voy a fallarle? ¿Cómo voy a quedar mal con aquel que ha sido fiel conmigo? La otra es ser humildes. Que todo lo que logremos, que todo lo que alcancemos, que todo lo que hemos logrado ser, se lo demos a Él la honra y la gloria. No a nosotros, oh Dios, sino a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Entre menos me conozcan a mí, pero entre más te conozcan a ti a través de mí, es mucho mejor. Ser humildes, ser reverentes, no perder nunca la reverencia, hermanos. No perder nunca la reverencia. ¿Sabe por qué a mí me gustaba mucho ir de niño a la escuela dominical cuando mi madre todavía vivía? Yo era niño porque era los domingos cuando yo usaba los zapatos nuevos. Toda la semana andaba descalzo o en chanclas, pero el domingo traía mis zapatos nuevos. Había unos zapatos que como me gustaban, unas botitas que decían a gogo. Era cuando andaba la época del rock and roll. Y mi mamá me compró unas que decían a gogo. No, hombre, hermano, hasta me metía el pantalón por dentro para que vieran a gogo. Y los niños se quedaban nomás. Me encantaba. Y el domingo me encantaba porque iba bien vestidito a la iglesia. Mi mamá acostumbraba a ponernos la ropa más nueva. Y nos bañaba con jabón. Y decía, hoy es domingo, te voy a enjabonar 3 veces. ¿Cuántas veces se enjabona usted? Nomás una vez y se viene corriendo y a veces ni termina de enjabonarse. Por eso huele como huele. Sangre de Cristo. Pero ella, nunca se me olvida, hermana Angelita, que ella decía 3 veces porque es domingo, mijo. Así que venía oliendo a Palmolive. Y entre semana con jabón Ariel o lo que sea, nos bañaba, pero el domingo era jabón. Había pobreza, pero bien limpios, hermano, no como ahora. Y más los europeos, ¿verdad, Julio? Pero eran cosas así, ser reverentes. Cuando vengamos a la casa de Dios, seamos reverentes. La otra es esforzados. Solo así, mis amados hermanos, podremos ver realizados nuestros sueños y podemos ver realizados, sobre todo, hermanos, alcanzaremos la hermosa bendición de Dios para nuestra familia. Usted leyó el capítulo 9, verso 1, y bendijo Dios a Noé y a quién más. Cuando usted es obediente a Dios y sacrifica todo para servir a Dios como debe de ser, la bendición cae sobre sus hijos. Si no se trata solamente de pedirle, sino de que nosotros hagamos todo este proceso de ser obedientes, de ser fieles, de ser disciplinados, de ser humildes, de ser reverentes, de ser esforzados. La bendición de Dios no va a caer nada más por obra de la casualidad o por obra de la buena suerte, como si fuera lotería. No, todo esto viene como consecuencia de todo mi sacrificio, de toda mi entrega. Y de esa manera la bendición, la hermosa bendición será también para nuestra familia. Mire, cuando nosotros analizamos este cuadro, hay muchos paralelos entre la bendición que Dios le dio a Adán después de haberlo creado, con la bendición que Dios le dio a Noé después de haberlo salvado del diluvio. Hay muchos paralelos ahí. Dios hizo un pacto con Noé y con sus hijos. Mire, veamos por favor al capítulo 9. Vaya conmigo al capítulo 9 en el verso 8 y 9. Vamos a leerlo juntos. Dios hizo un pacto con Noé y con sus hijos. Y habló Dios ¿a quién? ¿Y a quién más? Y a sus hijos con él, diciendo, esta es palabra de Dios, dice, he aquí, yo estableceré mi pacto con vosotros. ¿Y con quién más?
con vuestros descendientes después de vosotros. Después de vosotros, Dios estableció un pacto con ellos. Y les dio también una señal. ¿Cuál fue la señal? En el capítulo 9, verso 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente, y está con vosotros por siglos perpetuos. Y dice ahí en el verso 13, ¿qué dice? Léalo usted fuerte. ¿Mi qué? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Miren, hermanos, el arco, pónganme atención a esto, el arco en las mitologías antiguas del cercano oriente representaba siempre, hermanos, la ira de los dioses. Ese arco que se dibuja en las estrellas representaba en la mitología de las antiguas, esas mitologías antiguas, allá en el medio, en el cercano oriente, la ira de los dioses. Pero aquí fíjese, el arco que se anota aquí no está apuntando a la tierra, sino más bien está como un escudo de protección, símbolo de reconciliación entre Dios y el ser humano. Eso es lo que representa el arco que está señalando Dios. No está apuntando, sino que está como cubriendo, como protegiendo. Es una señal de protección. Esa era la señal que Dios dio para ellos. Y es muy cierto que nuestro Dios nos pide muchas cosas, a veces cosas muy difíciles, y a veces nos pide cosas muy incómodas, pero nuestro Dios también es muy serio y Él hace compromisos con nosotros sobre un futuro mucho mejor para cada uno de nosotros. Cuando el Señor hace el pacto con ellos, hace una señal de compromiso. Y esta es la señal, fíjese lo que dice ahí en el verso 12 hasta el verso 15. Y esta es la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Fíjese que este arco, hermanos, es el arco iris, que mientras esté, el compromiso de Dios permanece. Pero vuelve a aparecer. Vaya conmigo por favor a Ezequiel capítulo 1, por favor. Ezequiel capítulo 1, verso 28. No aparece ahí como un efecto de casualidad. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de ¿quién? De la gloria de Jehová. Y cuando lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahí aparece nuevamente el arco iris, hermano. Ahora vayamos rápidamente a Apocalipsis, hermano. Yo creo que Apocalipsis sí sabe dónde está, ¿verdad? Ezequiel sí es más difícil, que casi nadie lee Ezequiel, pero Apocalipsis sí. Capítulo 4, por favor, en el verso 11. Capítulo 11 del capítulo 4, verso 11. Señor, digno eres de recibir ¿qué? La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Y qué más? Por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora leamos Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? Piedra de jaspe. ¿Y de qué más? Cornalina. Y había alrededor del trono, ¿qué había? Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Miren, hermanos, mientras sigamos viviendo y mientras el arco iris aparezca en las nubes, el pacto de Dios sigue vigente.
Porque no solamente era para Noé, para sus hijos, sino para toda su descendencia. Noé tuvo 3 hijos. ¿Cómo se llamaron? Sem, Cam y Jafet. Bueno, debe quedarnos claro que estos son los 3 padres de las 3 razas principales que hay en la tierra. Estos 3 son los padres de las 3 razas principales que hay en la tierra, no más. Y lo vamos a ver como dice la Biblia. Pero Sem, Cam y Jafet son los 3 padres de las 3 razas principales que hay en la tierra. No hay más que 3 razas. En la Biblia no se menciona el nombre, por ejemplo, de la esposa de Noé. Ese es otro que vamos a verlo más adelante. Pero se cree que ella se llamó Naamá y que era hija del gran Enoc. Si esto fue así, como dicen algunos libros históricos, podemos decir que ella, hermanos, Naamá, era una mujer que fue educada en el conocimiento del Dios único y verdadero. Porque los ángeles caídos, conocidos como los Nefilim, sembraron doctrinas de adoración a los astros. Si usted todavía es de los que cree en Libra, en Leo, en el famoso horóscopo, eso es del diablo, hermanos, desde aquí se los digo. Porque algunos todavía traen anillos de ahí, de Libra, porque nació en octubre. Leo, ¿y de qué signo es tu novio? ¿De qué signo es tu novia? No se van a poder casar porque son de signos contrarios. Ese es del diablo, hermanos, eso no es de Dios. Y estos Nefilim sembraron doctrinas de adoración a los astros y enseñaron a los humanos muchas cosas malas y perversas que los alejaban del plan de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que es muy raro del por qué el nombre de la esposa de Noé no aparece en la Sagrada Escritura. Hay algunos otros libros históricos, como el libro de Jubileo o el libro de Enoc, que sugieren que ella se llamó Noea o Naamá, que significa demonio femenino. Y que ellos, dice el libro de Jubileo, que esta era hija de Lamec y de Sila, hermana de Tubal Caín, nietos de Adán y Eva. Estos libros históricos dicen que ella, la esposa del buen Noé, era muy rebelde a los designios de Dios, que nunca estuvo de acuerdo al plan que Dios tenía con Noé y con su familia. O sea, la esposa de Noé era una hermanita difícil, hermano. A pesar de conocer, ¿sabe que las personas que conocen más de Dios son las más difíciles? A veces, no siempre, pero son las más duras. No, a mí, cuéntamelo aquí, y hasta le trenan los dedos. No, a mí eran difíciles. Pero esa es la historia. Siempre fue rebelde a los designios de Dios, siempre se mostró resistencia a los propósitos de Dios para ello. Siempre se manifestó inconforme a la propuesta de un nuevo comienzo para la humanidad. Y ellos sugieren que todos estos pequeños detalles fueron tal vez la causa del fracaso posterior del diluvio, pues los hijos de Noé volvieron a hacer lo mismo, aunque en menor escala, pero se volvieron a pervertir e hicieron lo malo, dice, ante los ojos de Dios. Eso es lo terrible. Tanto Noé como sus hijos, Cam, Sem y Jafet, tenían la gran bendición de haber conocido a Adán, de haber conocido a Eva, y quizá, como ya dije, el haber visto de lejos el jardín del Edén. Es decir, que ellos conocieron, hermanos, el origen de la vida humana y todas las secuelas del pecado original. Nadie se los contaba, ellos lo vieron. Por eso este pacto que Dios hace con Noé
esta alianza que Dios hace con Noé es muy importante para nosotros, hermano. Porque es una excelente manera de tener una relación más cercana y más estrecha con Dios. Pero fíjese, hermano, esta alianza o pacto eran acuerdos bilaterales en donde se especificaban con mucha claridad los derechos, los compromisos y las obligaciones de ambos en este pacto. Mire, veamos por ejemplo el capítulo 9, verso 1. Volvamos a leerlo nuevamente. ¿Qué dice Génesis capítulo 9, verso 1? ¿Ya lo tiene ahí? Bueno, ¿qué está haciendo? Dios está ratificando su bendición de que Noé y sus hijos serán fecundos y se multiplicarán y llenarán ¿qué? La tierra. Hay un conflicto que tenemos ahora nosotros, hermanos, serio, que es el no tener hijos, porque son mucha responsabilidad. Mujeres, entre más hijos, más jóvenes se verán. Porque el tener hijos rejuvenece. Hay quienes a los 30 años ya se están levantando las arrugas para arriba, escondiéndose. Acá traen todas las arrugas acá. Por eso no se pueden peinar. Se las suben o se las bajan, por eso el cuello, usan cuello alto para que no se les vea. La idea de Dios era diferente. Dios ratifica la bendición de que Noé y sus hijos serán fecundos y se multiplicarán, dice, y llenarán la tierra. Por eso les decía al principio que la bendición de Noé con Adán es muy paralela. Pero vayamos al capítulo 9, verso 3. ¿Qué dice ahí? Todo lo que se mueve y vive, ¿o será para qué? Para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Fíjese, Dios ratifica su promesa de provisión de alimento por medio del trabajo. Dios ratifica su promesa de provisión de alimento por medio del trabajo. Y mire lo que dice el verso 4 y el verso 6, leámoslo juntos. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. O sea, esa carne, como dicen, en su jugo, en su sangre. No sé si se acuerda usted, hermana Angelita, porque usted y yo somos de la misma edad. Las abuelas agarraban la gallina y decían, tráeme esa gallina, esa pelona, me decía mi abuela. Ahí yo iba, agarraba la gallina, se la traía y la abuela, ¿cree que usaba el cuchillo? Nomás agarraba el pescuezo de aquella gallina y le daba vuelta hasta que la pobre gallina ya quedaba. Que no la vieran los de los derechos humanos porque la encerraban a mi pobre abuela. Pero era la costumbre. Hasta que el pastor le dijo, no se matan los animales así porque la sangre queda en la carne del animal y está prohibida por Dios. O pido carne en su jugo con la misma sangre. Eso no era. No podrás comer. Dios ratifica su promesa de provisión, pero Dios establece requisitos de justicia entre la raza humana para la protección de todas las criaturas. Mire lo que dice el verso 5 en adelante, porque ciertamente, ¿qué dice? Demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare, ¿qué dice ahí? Sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí Dios establece requisitos de justicia entre la raza humana para la protección de todas las criaturas. En esto que leímos, hermanos, Dios cambió la dieta alimenticia, porque después del diluvio ahora podrían comer carne, pero sin sangre. Y podrían seguir comiendo plantas, porque el mundo había cambiado.
Y también la dieta original ahora cambiaba. Todo era diferente. Dios está en el orden de darles a ellos seguridad, protección en todas las cosas. Mire, hermano, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos saca, Él hace pacto con nosotros. Hoy nosotros, los que vivimos bajo la gracia, vivimos sobre un nuevo pacto. El pacto que hizo Jesús en la cruz del Calvario, al derramar su sangre para salvación nuestra. Por eso en ningún otro hay salvación. Es necesario que nos volvamos a Dios, pero ¿a través de quién? A través de Jesucristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo el Santo, a quien nosotros damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Eso es precisamente lo que debemos de tener cuidado. Dios vino a hacer un pacto. Y ese pacto, Jesucristo dice, estableceré mi pacto entre vosotros. Este es mi cuerpo que por vosotros será partido. Y esta es mi sangre que por vosotros será derramada. Por eso no hay ningún otro que pueda acercarnos al Padre, sino solamente Jesucristo. Por eso Él dijo muchas declaraciones importantes en este nuevo pacto para nosotros. Y Él dice claramente: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Otra de las palabras que Jesús pronunció, dijo: yo soy el agua de vida, y el que toma de esta agua nunca más volverá a tener sed. Yo soy la sal de la tierra. Pero también estableció condiciones en este nuevo pacto de la gracia. Jesucristo dijo: cualquiera que pone su mano en el arado, ¿y qué más dice? Y mira hacia atrás, vuelve a anhelar las cosas del pasado, vuelve nuevamente a su antigua manera de vivir, dice, no es digno de mí. Y nos advierte señalando: muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre si nosotros íbamos, ahí estábamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque lo que hacían no lo hacían de todo corazón. No había sinceridad. Nunca hubo un arrepentimiento genuino. No hubo nunca una confesión de pecados. No hubo nunca un deseo de cambio de vida, sino que prefirieron conocer a Dios, pero vivir a su manera. Y no se puede, mis amados hermanos. No se puede. Nuestro final no será agradable. ¿Sabe cuál fue el final de Noé? Y con esto estoy terminando. Por favor, vaya conmigo al capítulo 9, verso 29. Todo buen comienzo tiene un buen final. Lea conmigo el verso 29. Lo leemos juntos, los espero. Dice ahí: y fueron todos los días de Noé, ¿cuántos? Y murió. Todo lo nacido debajo del sol tiene que morir, hermano. Y este buen hombre llamado Noé, que era amigo de Dios, también tuvo que morir en algún momento de la vida. Pero Dios cumplió su promesa con Noé, ¿sí o no? ¿Dónde lo encontramos? Vaya conmigo al capítulo 10, verso 32. Dios lo que promete cumple, hermano. Mire lo que dice el capítulo 10, verso 32. Y estas son las familias ¿de quién? De los hijos de Noé. ¿Sabe por qué dice de los hijos de Noé? Eso lo dejo pendiente para la otra. Porque Noé ya no tuvo más hijos. Y les voy a explicar después por qué Noé no tuvo más hijos. No lo dice, pero sí se sabe. Estos son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. ¿En dónde? Léanlo conmigo. En sus naciones. ¿Y estos qué? Se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Dios cumplió su palabra, sí o no? Nosotros venimos de esos 3 hijos de Noé, no más. Son las 3 grandes razas que hay en la tierra, no más. No, que nosotros venimos de Adán, sí es el origen, pero nosotros descendemos de esas 3 familias, de esos 3 hijos de Noé. Y de eso hay una explicación del por qué estamos viviendo como vivimos.
¿Sabe usted, hermano, que siempre nos han enseñado que Dios maldijo a quién? ¿A quién fue a que maldijo? A Cam. Pero no fue a Cam. Dios, que Noé maldijo a Cam, su hijo. Noé no pudo haber maldecido a Cam, porque allá Dios había bendecido a su hijo Cam. Lo que sí encontramos en la Biblia es que Noé maldijo a Canaán, que era el hijo de Cam, pero no pudo maldecir a Cam porque Dios ya se le había adelantado a Noé y había bendecido a su hijo. Pero sí maldijo a Canaán. A él sí lo maldijo. Mire, léalo conmigo por aquellos que tienen mucha incredulidad. No quiero mandarlos así medios confundidos y coman bien. Vaya conmigo al capítulo 9, verso 25. Desde el verso 24. No, es más, desde el 18. No se crean. Despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea ¿quién? Maldito sea Canaán, no Cam. Porque Noé no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Es como en el caso de Salomón. El juicio no cayó sobre Salomón por amor a David, pero sí cayó sobre Roboam. Y ahí el reino se dividió. Porque Dios es un caballero, porque Dios es respetuoso y porque Dios siempre cumple su palabra. Termino con un texto que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Líbrenos Dios, hermano. Vivamos bajo la gracia, amemos la gracia. Si usted quiere la bendición para sus hijos, aprenda a vivir en obediencia, en disciplina, en humildad, en entrega, y Dios jamás olvidará nuestras oraciones, porque Dios es fiel a su bendita palabra. Amén, hermanos. ¿Quiere cerrar sus ojitos y orar? Hoy quiero orar por las familias. Hoy quiero orar por las familias. Y voy a invitar a mi esposa que pase aquí al frente, aquí al centro, con sus hijos y con sus nietos. Aquí al centro, hermana Sol. Con sus nietos, a ver si vienen sus nietos con ella y sus hijos. ¿Dónde están sus hijas? Volteen a mirar a donde yo estoy, por favor. Ahora sí, y les invito a estar de pie. Véngase con su familia usted también. Con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su hija, si usted viene con ellos, con su nieto. Acérquese aquí. Hagamos un acercamiento. Si viene solo, también acérquese. Vamos a orar por las familias. Véngase rápido. Acérquese lo más que pueda. Porque después viene la historia para las familias. Después de esta historia viene aquella historia que todos conocemos, cuando Dios llamó a Abraham y le dice que serán benditas todas las familias de la tierra. Entre Raúl acá, deja la batería. Mientras nos tocan una bella alabanza estos jóvenes, nosotros vamos a orar. Permítame orar por usted. Cierre sus ojos si es tan amable. Por favor, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Porque para siempre Dios. Y después de 500 años Dios llamó a Abraham. Porque para siempre Dios. Y le dijo: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Mejor que la vida es. Nadie mejor que usted bendecirá a su familia. Porque para siempre Dios. No fue nada fácil para Noé, créalo. Porque para siempre Dios sabía que Noé tenía miedo. Dios sabía que Noé tenía temor. Dios sabía que Noé tenía muchos cuestionamientos, muchos desgastes. Por eso Dios vino y lo bendijo. Por eso Dios vino, hizo pacto con él.
hizo pacto con Él, hizo alianza con Él, pero en esa alianza es una alianza bilateral, diciéndole: esto es lo que vas a hacer para que yo pueda hacer esto contigo. Esto es lo que yo haré, pero tú harás esto. Si eres obediente, eres humilde, eres reverente, eres entregado, entonces yo cumpliré mi palabra. Es cierto que en la historia de la descendencia de Noé hubo algunos rebeldes, como Nimrod, como Canaán. Ellos no escaparon de esas maldiciones que vienen cuando no hay en nosotros obediencia total, cuando no hay humildad, cuando no hay reverencia, cuando no hay respeto, cuando no honramos nuestra palabra y la palabra de Dios. ¿Cuántas veces golpeamos nuestro corazón y decimos: yo dije que no iba a ir, yo dije que no lo iba a hacer, yo dije que no volvía, yo no sé qué me pasa? Es ahí donde buscamos esa ayuda divina para poder corregir, para poder enmendar, para poder volvernos a Él. Y que nuestro final sea un final exitoso como el de Noé. Pero se fue satisfecho de que Dios cumpliría su palabra. Aleluya, Dios cumplirá su palabra en nosotros. Justicia, Señor. Justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré. Aleluya. Y en tu verdad caminaré por tu senda de justicia. Guíame, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad.